En el siguiente vídeo hablaremos del editor de informes, que forma parte del módulo de Business Intelligence de la aplicación. La finalidad de este módulo es poder explotar la información contenida en la aplicación, mostrando la información siempre en tiempo real. Dispone de tres herramientas: editor de informes, que es el que vamos a ver a continuación en el vídeo, las vistas y los cuadros de mando. Con respecto al editor de informes, como su nombre indica, nos va a permitir sacar información usando informes. Y además podremos exportar esa información a otras herramientas como por ejemplo una hoja de cálculo. Una vez que entramos en el editor de informes, vemos que ya existe por defecto generada una galería con una serie de informes por defecto. Esta galería se distribuye en carpetas por temáticas, pues para maestros veremos clientes, agentes, familias, etc. A medida que nos vamos posicionando en las carpetas, aparecen a la derecha los informes correspondientes. Disponemos también de un buscador en la parte inferior para poder localizar dentro de la galería una determinada temática. Por ejemplo, si yo escribo cliente, se me resaltan en negrita las distintas carpetas donde hay datos relativos a los clientes. ¿Vale? Pues por ejemplo, ventas clientes. Y puedo utilizar las flechas para moverme por esas búsquedas hacia adelante o hacia atrás. Este buscador también lo tenemos en la parte de la derecha, que es donde se visualizan los informes, y podemos buscar dentro de una carpeta en concreto en el campo descripción. Por ejemplo, si yo escribo aquí familia, ya me filtra los informes por título, por descripción, que contienen esa palabra. Si desde este editor de informes queremos ejecutar un informe, tenemos que utilizar el icono de la impresora. Esto nos va a permitir ejecutar un único informe o ejecutar, si lo hacemos desde la pantalla de la izquierda, un grupo de informes. La diferencia está en que en este caso me aparece arriba un desplegable con los informes contenidos en esa carpeta para seleccionar el que quiera. En cualquier caso, siempre que ejecutemos un informe, nos vamos a encontrar con que tenemos una primera ventana con restricciones en la que aplicar filtros a los informes. Filtros como, por ejemplo, en este caso, querer ver un intervalo de clientes, del 1, por ejemplo, hasta el 10. O querer ver clientes en concreto, el 1, punto y coma, el 5, punto y coma y el 10, de manera que solo veríamos esos tres clientes. En caso de querer tener más información sobre cómo aplicar distintos filtros en estos informes, disponemos en la web de un vídeo explicativo sobre ello. En este caso vamos a sacar el informe filtrado del 1 hasta el 10 por rango. Este es el informe. La visualización del informe es el mismo, tanto si el informe es del editor como de cualquier otra parte de la aplicación, pero sí que hay que resaltar dos funcionalidades que pueden resultar muy útiles. La primera de ellas es que podemos tener enlaces en los informes. Eso quiere decir que si están activos aparecerán ciertos campos sombreados, como en este caso el código, que al clicar sobre ellos me abren, en este caso, la ficha del cliente. Si están desactivados los enlaces, ya no aparece nada sombreado y por lo tanto no se puede hacer esa navegación. Otra de las opciones es que podemos cambiar el título del informe. En este caso simplemente pone informe de clientes, no aparece la restricción que he aplicado yo antes y me puede interesar poner aquí el rango que puse para que ahora a la hora de imprimirlo lo pueda ver con ese nombre. Evidentemente será un cambio temporal solo para esta impresión. Luego ya tenemos las opciones habituales de exportarlo a otras herramientas. Desde el editor de informes no solo podemos ejecutar los informes, sino que podemos, pinchando en la ruta, haciendo doble clic, acceder a la estructura del informe. Y por lo tanto, esto nos va a permitir hacer personalizaciones en los informes, pudiendo modificar informes ya existentes o creando nuestros propios informes. Lo que vamos a hacer a continuación es hacer una modificación sobre un informe ya existente y en este caso lo ideal es que las modificaciones o personalizaciones las guardemos en una carpeta separada. Si nos fijamos en la galería, tenemos la galería estándar y una carpeta que se denomina Mis informes. Lo ideal es que todas las personalizaciones las guardemos ahí, dejando intacta la galería estándar. Dentro de esta galería de mis informes yo puedo crear carpetas nuevas
por ejemplo, una que le llamemos stock y vamos a crear incluso otra que le llamemos clientes. Puedo ordenarlas como yo quiera, e incluso puedo meter una dentro de la otra. De hecho, algo que se puede hacer con estas galerías, tanto la estándar como la personalizada, es que se puede exportar para luego importarla, por ejemplo, en otra empresa. Algo que nos puede resultar muy útil si trabajamos con varias bases de datos en la aplicación. En este caso, como te comentaba hace un momento, vamos a coger como referencia un informe de stock que ya existe, este de aquí, lo vamos a ejecutar para verlo. Es un informe en el cual salen los artículos con su almacén y su stock. Si nos fijamos, aparece repetido el mismo artículo en función de los almacenes. Y vamos a hacerle una serie de cambios. Como comentaba hace un momento, lo ideal es dejar este informe intacto y crearnos uno nuevo a partir de ese. La forma más rápida es copiar la ruta, irme a la carpeta personalizada, se me abre un informe nuevo vacío y aquí utilizo el abrir, colocando la ruta. Si hago esto, lo que estoy haciendo es abriendo aquí el informe que he visto antes. Por lo tanto, si hago modificaciones, las voy a hacer sobre el informe estándar. Lo primero que haré es guardarlo con otro nombre y, a ser posible, en una carpeta distinta. Si nos fijamos, los informes se guardan en una ruta dentro de la carpeta de distrito, donde se instala la aplicación, y lo ideal sería tener una carpeta de informes distinta, por ejemplo, una que le llamemos mis informes, por ejemplo, y ahí dentro guardar el informe. Vamos a llamarla así, stock almacén 1. Una vez que tenemos acceso a la edición del informe, todos los informes tienen la misma estructura. Tenemos una primera parte resaltada en amarillo, que es la cabecera del informe, donde aparece pues, el título del informe, la fecha, las páginas, datos de la empresa o logo. Y luego tenemos la parte del medio, donde aparece la información ya del informe propiamente dicho. Ahí lo que tenemos es que se pinta la información de la entidad que esté seleccionada. La entidad es la que aparece aquí en esta pequeña etiqueta. En este caso pone existencias. Esto lo que quiere decir es que se está leyendo la información de esta tabla, de la entidad de existencias. Todas las entidades que podemos utilizar en los informes aparecen detalladas en el panel de la derecha, que podemos hacerlo más grande. Aquí tenemos todas ordenadas alfabéticamente y podemos buscar la nuestra, existencias. Y en la parte de abajo tenemos todos los campos disponibles de esa entidad y, por lo tanto, cualquiera de los campos que aparezcan aquí se van a poder poner visibles en el informe. Algunos serán campos directamente de la tabla, como pues el pedido mínimo, el stock mínimo, stock ideal, etc. Y otros son datos relacionados, por ejemplo, el artículo. En concreto, todos los que tienen este más implica que es una tabla anidada que nos permite acceder a más información, en este caso del artículo. No solo ver el código o el nombre del artículo, sino acceder, pues, por ejemplo, a sus datos de IVA, a sus dimensiones, etc. En este caso, la modificación que voy a hacer es que en lugar de que me saque la información por almacén, quiero ver solamente para un almacén en concreto, que va a ser el 1, los datos de stock, el pendiente de servir y el pendiente de recibir. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer aquí es quitar los datos de almacén, que no los necesito. Siempre que tengamos una entidad en el informe, esa entidad se distribuye en 3 segmentos. La parte de la cabecera, que es donde van a ir los títulos de las columnas. La parte del medio, que es donde va el detalle, es decir, donde realmente se está enseñando la información, que es donde van todos estos campos de la derecha. Y la parte del pie de la entidad, que es donde irán, en este caso, los totales. Si nos fijamos, esas partes ya vienen separadas, vienen diferenciadas unas de otras. En este caso, para quitar campos podemos utilizar el botón suprimir del teclado o el icono de la parte superior de la papelera. Primero marco lo que quiero eliminar, en este caso la variable,
y luego le damos al icono de la papelera y lo borramos. Y lo mismo vamos a hacer con la descripción. En esta parte del medio es donde voy a poner los datos de la derecha. Vamos a poner primero el pendiente de servir y simplemente pincho y arrastro. Y suelto cuando llego a la parte del medio, que es donde lo quiero colocar. Si suelto antes, se me puede colocar a lo mejor en el pie y luego no lo puedo mover. Tendría que eliminarlo y volver a repetir el proceso. Si nos fijamos, con el ratón puedo mover el campo dentro del rango que tengo. Y nos podemos encontrar con que haciendo esto no lo colocamos exactamente donde queremos o con la longitud que queremos. Evidentemente con las flechas puedo ponerlo más largo o menos largo. Hay una forma rápida de colocar el campo para que me quede acorde a los demás, que es utilizar los botones de la parte superior, que me permiten alinear los campos. En este caso lo que haría es coger el campo pendiente de servir, con la tecla Control del teclado pulsada, marcar el campo que voy a coger como referencia, el de al lado, y en este caso decirle que quiero ajustar la altura, para que me los ponga exactamente del mismo alto, para que luego en el informe todo salga bien colocado. Ahora quiero hacer lo mismo, pero con el ancho. Quiero que ocupe lo mismo que la cabecera. Pues es repetir el proceso. Primero marco lo que quiero colocar, tecla de Control y el que cogemos de referencia. Y en este caso le ajustamos el ancho. Y así nos aseguramos que cabecera y detalle ocupan lo mismo. Vamos a sacar ahora el pendiente de recibir. Pinchar y arrastrar. Y ahí lo tenemos. En este caso voy a hacer el movimiento al revés. No necesito un campo tan largo de cabecera. Entonces hago al revés. Marco el nombre de cabecera primero, tecla de Control y luego ajustamos el ancho. Y además podemos hacer que me los alinee. Tendré que hacer lo mismo con la raya horizontal. Marcaré en la raya horizontal, la haré más pequeña y ajustaré el campo. Como aquí hay más rayas horizontales, puedo hacer que todas sean igual de anchas. Todas igual que esta que acabo de hacer más pequeñita. Ahí está. Y esto me permite mover la cabecera para arriba. Puedo además con los campos jugar con cómo quiero que salgan justificados. A la derecha, porque es un campo de import y por defecto van a salir a la derecha, o los puedo poner a la izquierda o en el centro. Ahora, con respecto a la cabecera, tendríamos que cambiar el nombre. Las cabeceras son textos fijos que se pueden variar utilizando el botón de editar. Pues en vez de que se llame almacén, esto va a ser el pendiente de servir. Pues le vamos a llamar a servir, por ejemplo. Y a este le vamos a llamar a recibir. Si quiero ir viendo cómo quedaría en pantalla los cambios que voy haciendo en el informe, sin tener que guardar los cambios, puedo ejecutarlo y previsualizarlo con el icono de la impresora. Con esto ejecuto el informe, le daría a mostrar y vería cómo van quedando los campos. Y así veo si voy bien o necesito hacer alguna modificación. Además de añadir campos de los que tengo en la entidad, puedo aplicar fórmulas con esos campos. Para ello utilizaré el botón superior para aplicar una fórmula. El contenido de la fórmula es el nombre que tienen en el informe los campos para poder trabajar con ellos. Esos nombres los podemos ver en el siguiente punto. Si accedemos a este icono, el de modificar secciones, veremos cómo aparece una pestaña que se llama Campos formulables. Aquí a la derecha veo los campos que están ahora mismo visibles en el informe con su nombre, que es el nombre de la entidad, punto, el nombre del campo. Por lo tanto, si los tengo aquí, implica que puedo utilizarlos para formular con ellos. En este caso, lo que yo quiero hacer en mi fórmula es calcular un stock posible, que sería el campo de stock, que ya lo tengo aquí, sumarle el pendiente de recibir y restarle el pendiente de servir. Por lo tanto, ya tengo todos mis campos ahí. Pero sí que es verdad que puedo añadir campos nuevos que quiero formular con ellos, aunque no estén
visibles en el informe. Imaginemos que a esa fórmula quiero sumarle también, o restarle, mejor dicho, el reservado. Bueno, pues tendría que venir a la parte de los campos, buscar el campo stock reservado, doble clic encima y ya aparece como un campo formulable más. Por lo tanto, ya puedo aplicarlo en las fórmulas, aunque no se muestre o visualice en el informe. La forma más cómoda de coger los nombres es utilizar el portapapeles. Yo a lo mejor me equivoco a la hora de escribirlo directamente, por lo tanto, se le digo copiar al portapapeles y ahora voy a mi fórmula, la edito y lo pego. Y ahora con esto ya voy jugando. Entonces, lo que tenemos es el campo de existencias.stock, lo voy a escribir ya, al que le quiero sumar el pendiente de recibir y al que le quiero restar el pendiente de servir. Una fórmula matemática. Se podría aplicar para fórmulas más complejas. Y coloco el campo. Ahí está. Bien, si nos fijamos, me lo ha puesto en negrita. Bueno, pues también puedo jugar con las fuentes en el informe. Las fuentes disponibles aparecen en la parte superior. Como tengo este campo marcado, ya estoy viendo la que tiene, que es Arial 8 en negrita, mientras que si pincho en los otros campos del detalle, veo que tienen Arial 8 normal. Pues se la vamos a cambiar. Pinchamos primero en el campo y ahora venimos al desplegable de fuentes y seleccionamos la que queremos. Ya queda cambiado. También tenemos la posibilidad de crear fuentes que necesitemos. Para ello utilizaríamos la que pone no definida y a través de estas AES accedemos a las fuentes instaladas en el equipo para seleccionar de entre ellas la que queramos. Ahora nos faltaría poner en cabecera el nombre al campo. Bueno, pues como es un campo de texto fijo, se introduce con esta A. Pinchamos, arrastramos y soltamos. Le vamos a llamar stock posible. Y lo vamos a poner en negrita. Y me faltaría poner una raya horizontal. Pues la colocamos. Ahí está. Y la alineamos como hicimos antes para que ocupe lo mismo. Si ahora ejecuto el informe, veo cómo aparece mi campo stock posible y si ya me fijo, por ejemplo, en esta línea, puedo ver cómo el stock es 51, le sumo el de recibir, que es 25, le resto el a servir y me da 74. Por lo tanto, estoy haciendo correctamente la fórmula. Ya tenemos, por lo tanto, los campos del informe. Ahora podemos jugar también con las restricciones. En este caso, hay estas restricciones aquí, podríamos añadir más o poner ya alguna por defecto. Por ejemplo, con respecto a las existencias, a lo mejor yo ya quiero sacar el informe con todo aquello que tenga siempre stock, es decir, que me enseñe siempre lo que tiene existencias mayor que 0. Y esto se puede dejar ya predefinido a la hora de ejecutar el informe. También puedo dejar predefinido, por ejemplo, el almacén. En este caso, como comentaba antes, este informe lo que hace es sacarme el mismo artículo para distintos almacenes. Pero yo no quiero hacer eso, yo solo tengo stock en un almacén y eso es lo que quiero ver, pues puedo ya predefinir eso en las restricciones. Eso se hace a través del botón de modificar restricciones y opciones. Aquí tenemos las restricciones existentes. Vamos, por ejemplo, a la del almacén, aquí está. Vemos que tiene una etiqueta, es decir, le podemos poner el nombre que queramos en pantalla. Y luego tenemos el campo valor, donde yo ahí puedo ya fijar un valor. Voy a poner el 1. Y puedo hacer que ese valor esté visible o no, puedo ocultarlo. Pues como siempre va a ser el almacén 1, yo ya no quiero que se vea. Simplemente el informe va a salir filtrado por ese almacén. Y no tengo opción a variarlo, va interno en el propio informe. Como comentaba antes, con respecto al stock puedo hacer lo mismo. Puedo venir aquí y decirle que el valor sea mayor que 0, pero lo puedo dejar visible, ya que es el valor por defecto, pero sin embargo que se pueda manipular manualmente a la hora de ejecutar el informe. Aceptamos
Ejecutamos el informe y vemos como ahora ya no aparece el almacén porque lo hemos puesto oculto y ya aparece por defecto con el mayor que 0. Le doy a mostrar y aunque no he visto el filtro de almacén, si nos fijamos ya no se repiten los artículos, ya solo me está sacando el dato para el almacén 1. Eso con respecto a las restricciones que ya existían, pero puedo también aplicar más restricciones. A lo mejor me interesa meter alguna restricción más. Por ejemplo, me puede interesar filtrar no solo por el stock, sino por el pendiente de recibir. Hago doble clic encima y lo añado a la restricción y lo coloco aquí. La etiqueta, es decir, el nombre que va a tener es pendiente de recibir, pues lo podemos dejar. Valor, le podríamos poner, por ejemplo, imaginemos que solo me interesa ver lo que sea mayor que 0. Que esté visible pero que sea de solo lectura. No voy a dejar que nadie lo cambie. Pues al ejecutarlo, aparece esa nueva restricción, la vemos, pero no la podemos modificar porque la hemos puesto de solo lectura. Una vez que tenemos nuestro informe predefinido con todas las opciones, guardamos todos los cambios, puesto que no estaban todavía guardados. Ahí está. Cerramos y le pondremos un nombre para poder verlo en pantalla. Le vamos a llamar stock posible almacén 1. Ya tenemos nuestro informe, cogiendo como partida uno ya existente. También podemos hacer informes desde cero. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer, por ejemplo, un informe que meteré dentro de la carpeta de clientes porque va a ser un informe donde vea las facturas de los clientes. En este caso, doble clic en el campo ruta y se me abre un informe completamente vacío. Y desde aquí empezaré a añadir cosas. Lo primero que tengo que añadir es la entidad con la que quiero trabajar. En este caso, facturas. Bueno, pues en este caso, las entidades de documentos están dentro de una entidad que se llama documento, que tiene un desplegable. Y puedo acceder a documentos de compra, movimientos, como movimientos de almacén, o ventas. En este caso quiero ventas. Y dentro tengo los distintos tipos de documentos: albaranes, certificaciones, factura, pedido, presupuesto, ticket. En este caso voy a coger factura. Pero también podría coger la entidad de arriba, la de documento de venta. Ahí me saldrían todos los documentos que se realicen. No solo las facturas, pero en este caso quiero facturación. Pinchamos y arrastramos. Al soltar, se nos abre esta ventana para que ya pongamos aquí los campos que queremos ver. Pues vamos a hacerlo. Vamos a colocar la serie y número de la factura, la fecha de la factura. Vamos a poner, por ejemplo, la base, el total y el IVA. Ahí está. Lógicamente quiero ver también el cliente al que pertenece. Pues aquí tenemos cliente y vamos a poner cliente, código y nombre. Y vamos a poner también el agente. Agente, código y nombre. Ahora puedo ordenarlos utilizando estas fechas. Voy a poner primero la fecha, serie y número, luego quiero poner el cliente, luego el nombre comercial, luego el agente, luego el nombre y luego los datos de base, IVA y total. Y además ya puedo desde aquí indicarle qué campos voy a querer totalizar, si quiero al final del informe ver un total. Pues sí, ya se lo marcamos para esa columna. Hay que destacar que si no lo hiciéramos ahora, siempre vamos a tener la posibilidad de hacerlo después. Al igual que si ahora me falta algún campo por añadir, siempre puedo posteriormente añadir campos. De hecho, es lo que hemos hecho en el ejemplo anterior. Ya estaba colocada la entidad con unos campos y los hemos modificado. Por lo tanto, si nos olvidamos de algo en este primer paso, podemos hacerlo posteriormente. Ya podríamos también aquí, en este momento inicial, definir restricciones. En lugar de esperar a hacerlo después, lo puedo hacer ya ahora. Pues lo vamos a hacer. Vamos a poner una restricción por fecha, una restricción por cliente, por ejemplo, aquí está, donde le cambiaré la etiqueta y le vamos a llamar simplemente cliente, y otra por agente, que le vamos a llamar agente.
Y podría ya también indicar cómo quiero ordenar los datos. Pues en este caso le vamos a decir que los queremos ordenar. Le pongo un nombre a la ordenación y ahora le digo que los quiero ordenar por fecha. Aceptamos y lo que hace el sistema es colocarme ya todos esos campos dentro del espacio disponible. Ahora jugaría o colocaría mejor los campos. Si veo que se me queda un poco pequeño o me es difícil de visualizar, puedo jugar con el zoom en la parte superior para ver esto mucho más grande y que me permita alinear los campos de una manera más cómoda. Por ejemplo, aquí lo que vamos a hacer en primer lugar es cambiarle el nombre a la columna de código. Esto es el cliente, pero si lo dejo así no voy a ver que esto es el cliente. Así que editamos la columna. Y lo mismo para la gente. Edito también la columna. Lo siguiente que voy a hacer es ponerlos en negrita. Como he hecho el informe desde cero, no tengo fuentes, pues las tendré que crear. Vamos a crear, igual que antes, un Arial normal 8 y cojo otra que ponga no definida y creamos una Arial negrita 8 también. Y ahora con el control marco todas las columnas de la parte superior de la cabecera y le digo que todas ellas son Arial 8 en negrita. Ahí está. Y las de abajo ya me quedan en Arial normal. Si esto lo ejecutamos, vamos a poner un rango de fechas para que no tarde mucho, por ejemplo, del 1 del 6 al 30 del 6. Recordemos que para poner rangos utilizamos dos puntitos a la hora de indicar los filtros. Y ahí tenemos el informe que acabamos de generar desde cero. Sale la fecha, serie y número de factura, quién es el cliente, quién es el agente y sus datos de totales. Si nos fijamos, además, ya salen ciertos enlaces definidos por defecto. Ya tengo un enlace contra el cliente, ya me lo ha montado la propia aplicación, contra la ficha de cliente o contra la ficha del agente. En este caso solo he totalizado la columna de total, pero me puede interesar totalizar también la base. Bueno, pues para totalizar la base, que no lo hice al principio, lo puedo hacer ahora. Tengo que coger el campo base de los datos de la derecha, aquí lo tengo, y ahora pinchar en el icono del sumatorio. Ahora arrastramos el campo y lo coloco en el pie. Y ya el propio sistema me va a hacer él la totalización. Ahí está. Si ahora ejecuto, mismo filtro de antes, ya me aparece totalizada la base, totalizado el total. Antes el sistema nos preguntaba una ordenación. Hemos aplicado una ordenación por fecha, pero sí que es verdad que puedo definir varios tipos de ordenación en el informe. Si no lo defino al principio, puedo hacerlo ahora yéndome a modificar las restricciones. Aquí, aparte de añadir nuevas restricciones, puedo también añadir más modos de ordenación. Por ejemplo, imaginemos que me interesa que salga ordenado por cliente. Bueno, pues creo una ordenación nueva, le llamo cliente y le indico abajo cómo quiero ordenar. Es seleccionar los campos de la izquierda. Pues en este caso por cliente. Cliente código. Y además de por cliente, que luego vaya por fecha. Si ahora ejecuto, me aparece una ventanita arriba con un desplegable con mis dos modos de ordenación. Si le digo por cliente, mismo rango de fechas de antes, ya aparece primero ordenado por cliente del 22 al 29, aunque las fechas sean distintas. Ya no hace la ordenación por fecha. Por último, podríamos modificar datos en el informe relativos, por ejemplo, al nombre que le queremos poner al informe o cómo queremos que salga, si de forma apaisada o en vertical. Todas esas opciones en el informe estarían aquí, en este primer icono. Aquí le podríamos poner el título, pues facturación, simplemente. Facturación clientes. Por defecto viene en vertical, podríamos ponerlo en horizontal. Y ya vemos que cambian las dimensiones de la página. También se pueden predefinir márgenes, dependiendo ya de cómo esté configurada la impresora,
Y abajo se puede ya también predefinir si queremos que ya siempre se imprima la cabecera del informe y el pie. Guardaríamos los cambios, le ponemos un nombre al informe, le vamos a llamar facturación clientes. Me lo guardo en la carpeta de mis informes que me he creado antes y le pondríamos aquí el nombre, como hicimos antes. Y con eso tenemos un nuevo informe personalizado creado en la aplicación. Podemos también hacer informes un poco más complejos. Es decir, informes en donde la información salga agrupada. En este caso, el informe de facturación está bien, me va a sacar todas las facturas, pero a mí me puede interesar que me la saque por cliente. Es decir, que primero aparezca el cliente y luego debajo el detalle de las facturas de ese cliente. Y que salga también con subtotales. En ese caso estamos hablando de hacer agrupaciones en las entidades. ¿Cómo lo haríamos? Bien, lo vamos a hacer ya sobre este informe de factura. Lo que tendríamos que hacer en este caso es acceder a las modificaciones de las restricciones o de las opciones y utilizar esta pestaña que se llama agrupación. Y aquí le digo cómo quiero agrupar la entidad, en este caso la de factura. Le vamos a decir que por cliente. Ahí lo tenemos. Al hacerlo, si nos fijamos, nos ha puesto estos símbolos dentro de la palabra factura. Eso es para que de manera visual sepamos que esto está agrupado. Con lo cual, ya no voy a querer todos estos campos, los voy a eliminar porque aquí lo único que voy a querer ver es el nombre del cliente. Vamos a seleccionar ya todos estos campos y los vamos a borrar. Los selecciono todos con el control. Y simplemente dejo el código de cliente aquí con el nombre. Y ahora, para que me enseñe el detalle, tengo que sacar la misma entidad, en este caso, la de facturas, sin agrupar. Por lo tanto, cojo otra vez la misma entidad, estaba dentro de documento, documento de venta, factura. Pincho y me posiciono encima de la entidad que ya tengo y suelto. Y ahora le digo qué campos quiero poner visibles. Pues los que teníamos antes, más o menos. Quiero poner la fecha, quiero poner la serie y el número. Ya no voy a poner visible el cliente, puesto que ya salen ordenadas por cliente. Sí voy a querer poner, como tenía antes, pues la base, el total y el IVA. Y el agente, por ejemplo. Pero en el agente vamos a poner ya código y nombre, todo en un campo. Y lo colocamos. Los vamos ordenando. Y ahí lo tenemos. Entonces, si nos fijamos, lo que está haciendo el sistema es enlazar, y me lo muestra de esta manera. Sabe que primero va a sacar la agrupación y luego el detalle. Ya el propio sistema me va a hacer el enganche. Si nos fijamos, cada entidad tiene su propia estructura, es decir, la entidad de factura agrupada tiene una cabecera, un detalle y un pie, aquí al final, y la de factura sin agrupar tiene una cabecera, un detalle y un pie. Esto me permite hacer totales para el informe y subtotales. Si yo ahora le digo que quiero totalizar la columna de total, hacemos como antes, cogemos el dato, marcamos sumatorio y la colocamos en el pie de la entidad sin agrupar. Esto lo que va a hacer es que va a salir un subtotal por cliente. Si hago lo mismo, marco sumatorio, pero la coloco en el pie del final, que es el de la factura agrupada, me sale el total del informe. Y puedo ya poner aquí una variable de texto para diferenciarlo. Total informe. Total cliente.
De tal manera que al ejecutar el informe, le vamos a poner el rango de lo que llevamos de año, le doy a mostrar y me sale primero el cliente y luego las facturas que tiene ese cliente con su subtotal. Por ejemplo, aquí nos aprecia que solo hay uno, pero vamos a ver el siguiente. Me sale este cliente, tiene dos facturas, una positiva, otra negativa, el total del cliente es en este caso la resta. Y si me voy al final del informe, tengo mi total para todo el informe. Con lo cual, de una manera rápida, hemos montado un informe agrupado. Podríamos también establecer enlaces en campos que todavía no lo tienen. Ya hemos visto antes que algunos enlaces vienen por defecto, por ejemplo el del cliente, pero a lo mejor me interesa montar un enlace para la serie y el número de factura, para que al pinchar me lleve a esa factura. Bien, para hacer el enlace necesitaré juntar en el mismo campo la serie y el número, por lo tanto voy a utilizar una fórmula. Vamos a quitar este campo. A este ya le vamos a llamar número de factura y ya está, que lo vamos a poner más grande. Y aquí pondríamos la fórmula. Como ya hemos visto antes, tengo que mirar si tengo los campos formulables necesarios para la fórmula. En este caso no los tengo. Al haberlos quitado del detalle, no aparecen. Y además tengo que mirar que sean campos formulables de la segunda entidad. Fijémonos que ahora aquí aparecen dos entidades y hay campos formulables de la primera y de la segunda. En este caso yo los quiero en la segunda. Bueno, pues tengo que añadir como campos formulables la serie y el número. Y necesitaré también el código para luego hacer el enlace por código. Vamos ya a copiarlo al cortapapeles, como hicimos antes, y ahora aplico la fórmula. Entonces, queremos que el contenido del campo sea el campo serie más un guión en el medio más un formatea del campo número para convertirlo a texto, básicamente. Ahí lo tenemos. Y ahora le pongo el enlace. Botón derecho sobre esa variable, editar enlace. Aquí le digo contra qué lo voy a enlazar. Pues puede ser contra el documento, que me valdría, o ya, como sé que es una factura, directamente factura. Y los enlaces a los documentos se ponen siempre sobre el campo código, no sobre la serie y el número, sino sobre el código, que es el campo clave de esa tabla. Ahí lo tenemos. De tal manera que ahora al ejecutar, igual que antes, pongo la fecha, me aparece sombreado el campo y si clico encima me abre la factura correspondiente. Por último, podríamos aplicar algún tipo de filtro ya inicialmente un poquito más complejo. Por ejemplo, vamos a las opciones del informe y vamos a aplicar una restricción más compleja, utilizando, por ejemplo, el campo dentro de cliente, cliente deshabilitado. Aquí está, deshabilitado. Lo pongo en la primera entidad porque ya quiero que me apliquen los filtros en esa primera entidad. Bien, lo que estoy haciendo es que yo puedo tener clientes que ya no utilizo y que por lo tanto tengo deshabilitados. Quiero que al sacar este informe me dé la opción de incluirlos o no. Entonces, lo primero que voy a hacer es cambiarle la etiqueta y le vamos a dejar deshabilitado. En este caso, el campo deshabilitado es un check, es decir, tiene dos valores permitidos. O está marcado o está desmarcado. Entonces, puedo jugar con la opción de valores permitidos para definir que si está deshabilitado, es que ese valor está a true y por lo tanto es una T en la tabla. Y si está habilitado, este valor es un false en la tabla.
Y ya le puedo decir que por defecto solo aparezcan los que están habilitados. Y puedo jugar también con cómo quiero que sea la restricción. Es decir, quiero que sea, por ejemplo, un desplegable. Vamos a ver cómo sería. Pues un desplegable quiere decir que aparece el campo con dos opciones. Puedo decirle que en vez de ser un desplegable sea un botón de opción, que cuando son valores de este estilo suele ser lo más habitual. Ahí está. Esto lo que me permite es o ver los que están deshabilitados o ver los que están habilitados, pero no puedo ver ambos. Y la última opción, que es una casilla de verificación, que esto lo que me permite es marcar si quiero las dos opciones. De manera que así puedo ver en el informe si quiero todos los clientes o si no, solamente los que están habilitados. Pues con esto tenemos nuestro informe realizado. Lo cerramos, guardamos los cambios y le vamos a llamar facturación clientes agrupada. Ahí está. Por último, con respecto a los informes, comentar que se pueden poner en puntos de menú, ya sean nuestros propios informes que hemos definido o los que ya vienen en la aplicación. Por lo tanto, no tengo por qué venir al editor de informes y desde aquí ejecutarlos. Puedo ponerlos como puntos de menú. De hecho, ya por defecto, los informes de ventas de clientes o de artículos están en este punto de menú colocados. Son todos estos. Y son ya informes del editor que aparecen aquí. Igual que los de compras y los de compras-ventas. Entonces, podemos hacer lo mismo con los informes. Para ponerlos en un punto de menú y ya filtrados, por ejemplo, me puede interesar este informe que acabo de hacer, que me aparezca ya en la ficha del cliente, pero vinculado al cliente, que no tenga yo que escribirlo. Si quiero hacer eso, tengo que saber de antemano cómo es el filtro para escribir el cliente. Es decir, necesito saber cómo se llama la restricción. Accederé a la restricción y es esta de aquí. Entonces, sé que la restricción se llama factura.cliente.código. Pues con esa información me voy al menú de clientes y voy a poner un botón a la derecha que llame ese informe. Le damos a configurar, le decimos crear menú por defecto y añadimos un botón. El botón será de tipo informe. Aquí llamaremos a nuestro informe, es decir, buscar la ruta del informe que hemos creado, que era este. Y ahora en parámetros le paso la restricción. Aquí tengo que escribir el nombre de la restricción, que dijimos que era factura.cliente.código. Y como parámetro, como valor del campo, le tengo que pasar un script que sea leer el valor del campo. Es decir, que me lea el valor del cliente en el que estoy posicionado. Le ponemos un nombre al botón, le vamos a llamar informe facturación, por ejemplo. Aceptamos, lo guardamos en el menú. Menú derecha de clientes. Lo pongo para la empresa. Y aquí tengo el botón que llama a mi informe. Como estoy posicionado en el cliente 1, si lo ejecuto, ya se me abre con el cliente 1 posicionado. Si no le hubiera puesto parámetro, no pasa nada. Me hace la llamada al informe sin el dato y yo se lo tecleo. Pues estas son todas las opciones que nos da el editor de informes y con esto terminamos el vídeo explicativo.